Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar con la recepción de este día de reposo. Hoy viernes a la puesta del sol, al día de mañana sábado a la puesta del sol. Un día que no puede pasar como cualquier otro día de la semana, pues recordemos quién fue quien lo santificó. Génesis capítulo número 2, versículo número 3. Y bendijo a Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y mira, como dato importante, están las palabras de Elohim para recordarnos que nuestro Creador fue quien lo santificó. Él mismo fue quien lo santificó y ahora entonces nos corresponde a nosotros santificarlo. Es decir, guardarlo. Éxodo capítulo número 20, versículo 8 al versículo número 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ojo con lo que dice ahí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recordemos quién fue quien santificó el día de reposo. Elohim, nuestro creador. Y dio un día muy específico. Día séptimo. Versículo número 9, Éxodo 20. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo te pregunto, con estas palabras que acabamos de leer, ¿es posible que nosotros pudiéramos cambiar el día? Mira, lamentablemente el hombre, pensando en tener mayor poder y una palabra infalible, lo hizo. En el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325, después de Yahshua, se discutieron y establecieron varias cuestiones doctrinales. Una de ellas fue justo el cambio del sábado al día domingo, pues se buscaba que los nuevos prosélitos al cristianismo no continuaran siguiendo costumbres del pueblo hebreo. Pero insisto, hoy la verdad está brotando. Datos como este no eran dados a conocer en aquel entonces. El Imperio Romano y posteriormente el catolicismo han tratado de ocultar las palabras de verdad que nos dejó Elohim, condenándonos a un valle de huesos secos por la eternidad. Pero ahora, como sabemos, esto no les ha sido posible. Y aunque trataron de destruir, trataron de ocultar, trataron de distorsionar, trataron de cortar las palabras de nuestro Creador, ¿qué crees? Elohim ha tenido gran misericordia de su amado pueblo disperso por las naciones. Así que ahora que entendemos y comprendemos qué día es el creado como día de reposo, obedezcamos y dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Hebreos capítulo 4, versículo 11 al versículo número 13. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que mira, la palabra de Elohim es viva, ojo, y eficaz. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Recuerdas quién es la Dabar? La palabra de Elohim, exacto, Yahshua nuestro Mesías. Yahshua nuestro Mesías está vivo, es eficaz. Y ojo, es más cortante que una espada de 2 filos. Si buscamos andar de acuerdo a lo que busca Elohim para su amado pueblo, Él quitará de nuestra vida todo aquello que nos impide obedecerlo. Pero esa decisión no es de Él, sino nuestra. Así que dejemos nuestro corazón malo de incredulidad, que lo único que hace es que nos apartemos de Elohim. Y entonces obedezcamos. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo número 15. Por lo cual, como dice el Espíritu de Yahweh, que es el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y mira, justo el capítulo número 36, que es el capítulo que estaremos estudiando el día de hoy, del libro de Jeremías, nos describe acerca de la falta de temor a las palabras de Elohim, justo a causa de un corazón malo de incredulidad por parte del rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Así que iniciemos. Jeremías capítulo 36, versículo 1 al versículo número 3. Jeremías capítulo número 36, versículo 1 al versículo número 3. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Bueno, como leemos, el 4.º año de Joacim fue durante o justo antes de la primera invasión de Babilonia, en el año 605 antes de Yahshua, cuando Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. Vemos cómo continúa hablando Elohim a su amado pueblo a través del profeta Jeremías, para lo cual ahora en esta ocasión les pide tomar un rollo de libro y escribir en él todas las palabras que habría de hablar Elohim. En esta ocasión no solo se trataría de hablar las profecías, ahora además tenían que escribirse. Debían incluir en este escrito todas las palabras proféticas que habían sido dadas hasta este punto. Pues como leímos, dice, desde el día en que comencé a hablarte. Probablemente ya estaban escritas de alguna manera y ahora al profeta Jeremías se le ordena compilarlas y continuar escribiéndolas. Como sabemos, la vida del profeta Jeremías había estado en peligro en varias ocasiones. Así que si el profeta no tuviera hijos que continuaran con el mensaje y la nación y la totalidad de la sociedad estuviera a punto de colapsar, bueno, entonces un rollo sería la forma de preservar el mensaje. De hecho, hoy hay precedentes del descubrimiento de rollos en el templo en el año 621 antes de Yahshua. Y bueno, vemos cómo entonces es que Elohim había ordenado al profeta hacer esto para que el mensaje pudiera ser entregado de manera muy eficiente. Si las palabras se encontraban en formato escrito, podrían ser más fácilmente recordadas, seguramente consultadas y probablemente meditadas. Y todo esto con el propósito de que el pueblo de Israel se arrepintiera de su mal camino y regresara a las palabras de su Creador. Pues a pesar de haberse desviado el pueblo de Israel, todavía le era posible evitar el juicio que se había estado anunciando. Y veamos el por qué tenía esta posibilidad del pueblo de Israel. Salmos capítulo 103, versículo número 8. Salmos capítulo 103, versículo número 8. Dice, misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, continuamos. Jeremías capítulo 36, versículo 4 al versículo número 8. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Yahweh le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Yahweh. Entra tú, pues,
y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Yahweh a los oídos del pueblo en la casa de Yahweh, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Yahweh y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Yahweh contra este pueblo. Versículo 8. Y Baruch, hijo de Neerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Yahweh en la casa de Yahweh. Vemos entonces cómo es que Jeremías le pide a Baruch que escribiera las palabras que Elohim le había hablado. De hecho, el profeta mismo no tenía que escribir las palabras, justo para que estas palabras fueran las palabras de Elohim. Pero es interesante el saber que anteriormente el profeta ya había tratado con este personaje Baruch, justo cuando compró la heredad de su tío Salum. Vamos un poquito atrás para conocer un poquito acerca de este personaje Baruch. Jeremías capítulo 32, versículo 6 al versículo número 14. Recuerda cuando Elohim habla al profeta Jeremías para que pueda comprar la heredad de su tío. Dijo Jeremías: palabra de Yahweh vino a mí, diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatoth, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatoth, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatoth, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta. ¿Quién aparece ahí? Baruch, exactamente, hijo de Neerías, hijo de Masías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Así que mira, vemos aquí justo a este personaje Baruch, que bueno, no se trataba de cualquier personaje. Había un personaje que en cierta forma tenía cierto liderazgo en aquel entonces, porque era el que se encargaba de recabar el dinero de una compra, de una compraventa. Así que bueno, ahora tenemos, por lo tanto, las palabras de exhortación. Ya no las diría directamente el profeta Jeremías, ahora sería Baruch quien debería leerlas. Pues el profeta, como leímos, tenía prohibido entrar al templo. Recordemos que en varias ocasiones había incomodidad tanto del pueblo como de los gobernantes. Por lo tanto, el profeta no era bien visto. Trataron, por lo tanto, de silenciarlo para que ya no hablara más. Algo muy similar que le sucedió justo a Shaul o Pablo, cuando fue aprisionado en Roma y dentro de la cárcel escribió varias cartas dirigidas tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Y esto lo encontramos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo número 11. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yahshua. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Elohim me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yahshua. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, llenos de frutos de justicia que son por medio de Yahshua, para gloria y alabanza de Elohim. Digo, es interesante el saber que antes de Yahshua tenemos justo al profeta Jeremías,
que bueno, en cierta forma no fue aprisionado en este contexto que estamos teniendo, pero fue necesario que él escribiera ciertas cartas dirigidas al pueblo de Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y vemos cómo después de Joshua, vemos justo a Shaul escribiendo cartas, él en otro contexto, aprisionado, pero de igual forma, algo interesante es el saber que el común denominador de este tipo de cartas era arrepentimiento. Leímos justo en el versículo número 6 de Jeremías 36, entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Yahweh a los oídos del pueblo en la casa de Elohim, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Bueno, podemos leer entonces que incluso cuando habían tantos corazones alejados de Elohim, tanto en Jerusalén como en Judá, ellos en cierta forma aún cumplían con ciertos días particulares de ayuno, como estaba instruido en la Torá. ¿Cuál era el problema realmente? Bueno, que por mucho ayuno que hicieran, pues esto era en vano, pues realmente no honraban a Elohim, pues lamentablemente seguían y enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres, justo como sucedió después de Joshua, y lo leemos en Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo número 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que podemos ver que el propósito entonces de que las palabras fueran leídas al rey de Judá eran para esperanza del pueblo de Israel, pues había la posibilidad de que si el pueblo se arrepentía y se volvía de su mal camino, sus oraciones tenían la posibilidad de llegar a la presencia de Elohim. Entonces, Baruch, hijo de Nerías, hizo como Jeremías le dijo, pero lamentablemente no hubo respuesta por parte del pueblo como él esperaba. Jeremías capítulo 36, versículo 9 y versículo número 10. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Yahweh a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Yahweh, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahweh, a oídos del pueblo. Bueno, estamos leyendo ahora que se trata del año quinto, que esto fue al año siguiente de haberse escrito el pergamino descrito en la primera parte de Jeremías capítulo 36. Con los babilonios rodeando sobre Jerusalén, sobre Judá, el pueblo, interesante el saber que sintió que debían tomarse todas las medidas posibles. Así que de repente ordenan un ayuno en la presencia de Elohim. En el mejor de los casos, bueno, esto mostraba una seriedad por parte del pueblo para buscar a Elohim. Veíamos en cierta forma corazones listos para arrepentimiento. También había personas de las ciudades de Judá que se reunieron justo para proclamar el ayuno. Pero ojo, ¿quién fue quien proclamó el ayuno? Leímos que el que proclamó el ayuno fue el pueblo y no el rey. Y esto es muy importante. Así que una vez que el pueblo proclama el ayuno, Baruch seguramente leyó en segunda ocasión las profecías de Jeremías, llamando al pueblo al arrepentimiento, advirtiéndoles del juicio que se acercaba. Baruch entonces habla a oídos de todo el pueblo en el año quinto, como leímos. De la misma forma en la que sonaba el shofar para indicar al pueblo de Israel estar alertas y atentos justo cuando el pueblo de Israel estuvo por el desierto. Continuamos, Jeremías capítulo 36, versículo 11 al versículo número 14. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Yahweh, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos
del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Fíjate qué interesante. Micaías entonces, hijo de Gemarías, era un hombre de Elohim, pues fue parte de las reformas que se hicieron bajo el rey Josías. Micaías había escuchado del libro todas las palabras de Elohim. Lo escuchó con mucha atención justo cuando Baruc está hablando al pueblo. Por lo tanto, sabía de la autoridad y el poder de las palabras de Elohim. Así que entonces lo que hizo Micaías fue llevar el mensaje de la existencia del rollo a los príncipes de Judá, los hijos de los nobles y los reales, y a todos los líderes del reino, lo cual permitió a Baruc ir a hablarles a los príncipes. Y cuando escucharon el mensaje del libro de Jeremías, se dieron cuenta los príncipes de Judá que otros debían escuchar el mensaje. De hecho, los príncipes querían que otros escucharan directamente del rollo en mano de Baruc. Y continuamos, Jeremías capítulo 36, versículo 15 al versículo número 19. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Bueno, vemos ahora cómo los príncipes de Judá sabían que el mensaje de Jeremías de parte de Elohim traería problemas. Ellos pensaron que lo mejor era contarle al rey directamente. En cierta manera los príncipes se atemorizaron de que el rey se enojara de estas palabras que nuevamente eran de juicio para el pueblo de Israel. Así que entonces Baruc comienza explicándoles cómo es que él escribió el rollo. Jeremías dictaba las palabras y Baruc las escribía. Baruc no hizo ningún intento de declararse profeta él también. Él solo escribió lo que le dictó el profeta Jeremías. En definitiva, los príncipes de Judá sabían que el rey estaría muy molesto y tal vez intentaría atacar al profeta y a su escriba por el mensaje que él estaba dando. Así que les recomiendan entonces que se escondan. Y de hecho, en la tradición judía se identifica el lugar donde se ocultaron como las grutas de Jeremías, que de acuerdo a la tradición judía se localizan a las afueras de las puertas de Damasco. Aunque a ciencia cierta no se conoce esto realmente, pero es parte de la tradición judía. Bueno, continuamos, Jeremías 36, versículo 20 y 21. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Qué interesante de verdad esta historia. Vemos ahora cómo los príncipes de Judá sentían cierta simpatía por Jeremías, por Baruc, y el mensaje del pergamino. Se anticiparon a saber que el rey Joacim seguramente recibiría de mala gana este pergamino, estas palabras, así que para la protección de ellos, depositaron en el aposento de Elisama, el secretario, este pergamino. Y bueno, comenzaron a darle a Joacim un reporte de lo que Jeremías dijo a Baruc y lo que Baruc escribió. Pero vemos cómo entonces que el rey ordena que el pergamino le sea traído ante él y se lo lean de forma directa y pública. Jeremías capítulo 36, versículo 22 al versículo número 26. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso oír.
También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías, pero Yahweh los escondió. Bueno, vemos ahora cómo es que el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, que ahora sabemos que este mes, de acuerdo al calendario gregoriano, se trata del mes de noviembre, el noveno mes de noviembre. Y vemos que Joacim está sentado ahí junto a un brasero ardiendo delante de él, hacía mucho frío. Y allí vemos que el rey rasgó el rollo con un cortaplumas de escriba. Interesante mencionar que los escribas usaban una especie de cuchillo pequeño y afilado para cortar las plumas y cortar pergaminos cuando era necesario. Y mientras Jehudí continuaba leyendo cada columna del pergamino, vemos que Joacim cortó la parte que acababa de leer. Su primer acto en contra de las palabras de Elohim, vemos cómo era cortarla. Hoy quiero decirte que se trata de una práctica muy común entre las naciones. Velo. Hoy las religiones diciendo por ellos mismos qué es cierto y qué es falso en la Biblia. ¿No es cortar esto? Hoy las religiones dicen lo que realmente sucedió y lo que probablemente es como parte de un cuento de hadas. De hecho, algunos líderes religiosos deciden qué lecciones morales se deben de mantener en nuestros días y cuáles, a consideración de ellos, ya no aplican, porque dicen ellos, hemos progresado y por lo tanto para nuestro entorno ya no aplican. Mira, vemos cómo algunos quieren cortar a los autores y a los libros bíblicos tan profundamente que ya no tengan conexión o armonía entre ellos, antes y ahora. La palabra de Elohim es cortada antes de ser quemada. Y ahora vemos entonces cómo es que líderes religiosos actúan como cuchillos, cortando pasajes que no les gustan, quitando palabras de Elohim, argumentando que su Torah es una ley muy difícil de llevar, una carga muy pesada de llevar. Hoy, checa en lo que hablan los de líderes religiosos. Te hablan de promesas, sin, ahora sí que el compromiso o la obligación para tener esa promesa. ¿Te fijas cómo cortan las palabras de Elohim? Así que por ello es que hoy día vemos cómo líderes religiosos prefieren eliminar de sus predicaciones la Torá. Vemos entonces que el rey rasga con un cortaplumas el rollo y lo echa en el fuego que había en el brasero. Joacim tomó la sección que había cortado y metódicamente y repetidamente los puso en el fuego que calentaba la habitación. Bueno, esto se trataba de una deliberada y dramática manera de insultar y rechazar al profeta y al Elohim que representaba el profeta. Joacim esperaba quemar y destruir la palabra del profeta y de su Elohim. Un acto, sinceramente, lleno de ignorancia por parte del rey, pues sabemos que la palabra de Elohim es viva. Así que la tinta y el pergamino podían ser quemados, pero la palabra de Elohim nunca podría ni nunca podrá ser destruida. Isaías capítulo 40, versículo número 8. Y esto es de verdad bien importante, porque hemos visto cómo a lo largo de la historia, el Imperio Romano, el catolicismo ha tratado de cortar, ha tratado de quitar a como dé lugar esa esencia del pueblo hebreo. Isaías capítulo 40, versículo número 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Si es la palabra de Elohim, nunca podrá ser destruida. Así que mira, el rey buscó quemar la tinta, el pergamino, pero sabemos que la palabra nunca pudo ser destruida. A tal grado que justo hoy lo vemos en nuestros días. La palabra continúa exhortando al pueblo de Israel a regresar a las palabras de Elohim. Así que vemos como, aunque el Natán, Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemaran aquel rollo, no los quiso escuchar, no los quiso oír. De hecho, hubo algunos que por lo menos dijeron algo al rey. Aún así, Joacim los ignoró y ordenó que Baruc y Jeremías fueran arrestados. Como lo leímos, el Eterno los escondió.
Continuamos, Jeremías capítulo 36, versículo 27 al versículo número 31. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Yahweh, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Yahweh acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Qué palabras tan fuertes contra el rey Joacim. Un rey que fue terco, un rey que creyó ser, pues ahora sí que inteligente en su propia prudencia. Vemos, por lo tanto, ahora la respuesta de Elohim a la acción del rey Joacim. El rey Joacim trató de cortar y quemar las palabras que habían sido escritas. Sin embargo, estas palabras ahora se ordena que vuelvan a ser escritas. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Por aquel fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Yahweh, así dicho Yahweh: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Bueno, vemos un caso similar justo con el rey Joacim. Vemos cómo es que Elohim prometió traer sobre el rey Joacim y los suyos el juicio que Jeremías profetizó, incluso la desgracia hecha a su cadáver después de su muerte. La catástrofe del juicio vendría sobre el pueblo de Judá y de Jerusalén, porque ellos rechazaron la palabra de Elohim a través de Jeremías, tal y como el rey Joacim lo hizo. Versículo número 32 de Jeremías 36. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Neerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Bueno, vemos nuevamente cómo ahora tomó Jeremías otro rollo, lo vuelve a entregar a Baruch. Jeremías y Baruch vuelven a trabajar en conjunto, y el profeta suplió las palabras primeras y el escriba suplió la tinta y el papel, y juntos la palabra de Elohim fue publicada y preservada. Y aún fueron añadidos sobre ellos muchas otras palabras semejantes. De hecho, la oposición de Joacim solo empeoró su causa, no la mejoró. Respondiendo al acto del rey de cortar y quemar su palabra, Elohim estaba determinado a traer aún más palabras de juicio, no menos. Así que mira, encontramos justo en este capítulo número 36, interesante cómo desde aquel entonces el hombre, el ser humano, pretendiendo ser sabio en su propia opinión, en su propia prudencia, ha tratado de cortar las palabras de Elohim. Hoy es importante que veamos a nuestro alrededor. Veamos cómo hoy la palabra está siendo mutilada en todos los aspectos. Hoy, dicen, la Torá ya no es para nosotros. ¿No es esto un corte dramático? Hoy las religiones, hoy los líderes religiosos enseñan sus propias palabras. No se trata de esto de cortes. Y no se trata de esto de tratar de quemar las palabras de Elohim. Pero como leíamos, todo pasará, pero las palabras de Elohim permanecerán vivas. Amado pueblo de Israel, hoy tenemos palabras en nuestra vida. Hoy tenemos la Torá, que son las palabras de nuestro Elohim en nuestra vida. Meditemos en ellas y continuemos cambiando aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yahshua, nuestro Mesías. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.